9:04. Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los Sábados. Son las 9:04 de la mañana. Vamos a tratar de contribuir a aportar elementos de información sobre un tema decisivo, que es el tema de la educación, es decir, la formación de nuestros niños y de nuestros jóvenes, que como sabemos se ha visto particularmente perjudicada por la pandemia, puesto que no ha podido haber a lo largo del año pasado clases presenciales. Hemos tenido que adoptar en urgencia, como la inmensa mayoría de países del mundo, un sistema digital, es decir, a través de los recursos que nos dan la informática y las computadoras. Queremos hacer un balance sobre el año 2020 y prever lo que podremos vivir a lo largo del año cuyo ciclo escolar comienza en marzo próximo. Para eso hemos invitado a dos exministros de Educación a cuya presencia agradezco aquí en RPP. Ellos son la señora Marilú Martens, que se desempeñó como ministra bajo la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, y el señor Daniel Alfaro, quien lo hizo bajo la presidencia de Martín Vizcarra. Muy buenos días, señores exministros. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un gusto compartir este espacio contigo y con Daniel. Para tocar de verdad un punto tan importante como es qué vamos a hacer a partir de la experiencia que hemos tenido en el 2020. Y por eso precisamente quisiera comenzar preguntándole cuál es esa experiencia que hemos tenido el año 2020, es decir, ¿cómo explicaría usted a quienes nos están escuchando y que tienen que tomar una decisión eventualmente sobre dónde todavía inscribir a sus hijos? ¿Cómo la resumiría usted? ¿Qué es lo que hicimos bien? ¿Qué tenemos que mejorar, señora Marilú Martens? Hicimos bien la respuesta. Respondimos rápidamente, ¿no? Con este escenario o esta estrategia de Aprendo en Casa en estos 3 escenarios, el de la televisión, el de la radio y el de la internet. Sin embargo, en el camino hemos tenido oportunidad de hacer muchos ajustes y ver muchas debilidades que, bueno, las conocíamos, pero que salieron más en este sistema. El tema de las brechas, lejos de cerrarlas, creo que se han agrandado, ya que de los 3 escenarios en los que se presentó la estrategia Aprenda en Casa, el de la Internet lamentablemente está solamente reducido a los estudiantes que pudieran tener acceso, que son muy pocos. Entonces, ya sea por el ámbito geográfico en el que se encontraban, ¿no?, como las zonas rurales, o por su acceso por los que le permiten los recursos económicos que tienen en la familia, no podían acceder, digamos, a este escenario que definitivamente ha sido el que mejores resultados ha presentado. Entonces, la respuesta fue rápida, fue muy bueno. El involucramiento y la apertura del órgano rector del Ministerio de Educación a escuchar y a dejar participar también a otras organizaciones privadas, organizaciones sociales, fue muy bueno. Construimos juntos como país realmente una propuesta rápida. Ahora, esas son experiencias que tenemos que capitalizar y sistematizar, ¿no? Realmente dieron su resultado. Sin embargo, sabemos que si no todas las escuelas o todos los estudiantes tienen acceso a la herramienta que más nos ha ayudado a sobrellevar esta pandemia, que es el Internet, tenemos que ver la manera en el 2020 de democratizar eso. Y otra cosita para ya no robarme mucho espacio y que Daniel también yo sé que tiene mucho para complementar, es el tema del fortalecimiento de los docentes, Fernando. Los docentes son los agentes más importantes para cualquier implementación de estrategias nuevas o de fortalecimiento de estrategias en la educación. Tenemos que tener docentes muy fortalecidos, muy conocedores de las estrategias, y justamente en ese marco de flexibilidad que anunció el ministro el día de anteayer,
que ellos tengan las herramientas para poder manejarse en este marco. De acuerdo, muchas gracias por esas palabras iniciales. Justamente me dirijo ahora al exministro Daniel Alfaro. Yo recuerdo que usted participó en el lanzamiento del año escolar 2019 y me parece que estuvo en el ministerio hasta marzo del año 19, es decir, pocos días antes de que entráramos en estado de emergencia. Usted es el que tuvo que actuar, como dice la señora Martens, con rapidez para lo que se había diseñado de una manera, por decirlo así, tradicional, debiera ser cambiado y adaptarnos a la pandemia que impidió que haya naturalmente clases presenciales. Cuéntenos sobre esa experiencia de adaptación rápida a circunstancias epidemiológicas que nadie previó. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la entrevista. Buenos días, Marilu. Un gusto compartir este espacio contigo. Sí, mira, el año escolar siempre va a ser un reto. A mí me tocó el año escolar del 2019 y este fenómeno ha sido mucho más crudo, por supuesto, en el 2020. Y creo que para todos los hacedores, digamos, de política, poder enfrentar algo rutinario con variables tan inciertas presenta un gran reto, ¿no? Y un poco complementando lo que dice Marilu y reforzando estas ideas, creo que los dos retos de cara a este 2020 van a ser acceso y aprendizaje. Este año pasado, por las diferentes circunstancias que hemos vivido, ha habido una fuerte exclusión de alumnos, sobre todo en secundaria, donde el Perú había alcanzado una mayor cobertura en la última década, incluso por encima de otros países de América Latina. Eso ha retrocedido, ¿no? Entonces, esa es una primera gran tarea. Y la segunda es revertir los aprendizajes. Por eso es importante que el 2021 se vea como una suerte, el 2021 se vea como una suerte de año bianual, ¿no? En donde reforcemos esos aprendizajes que el 2020 no se han podido impartir y, por supuesto, los del 2021. Para eso, la palabra clave es flexibilidad, que los directores y los docentes, de acuerdo a lo que hayan podido avanzar en 2020, puedan en el 2021 continuar, ¿no? Las orientaciones que han salido el año pasado en diciembre del año escolar 2021 le otorgan más flexibilidad hacia estos dos actores para que puedan hacer todos los cambios y adecuar todas las normas dentro de su territorio con la finalidad de continuar con los grupos que han podido continuar y reforzar con aquellos nuevos que van a ingresar. Gracias por esas palabras iniciales y gracias por la precisión que ha hecho con mucha delicadeza sobre la cronología, exministro Alfaro. Señora Martens, usted terminó sus palabras iniciales hablando sobre la desigualdad y ese es un tema que parece que lo tiene en el corazón, puesto que trabaja ahora en una organización como CARE, cuyo objetivo principal es la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Y la desigualdad se expresa parcialmente en nuestro país en la diferencia entre escuelas privadas y escuelas públicas. Y el gran dato del año pasado es la considerable cantidad de alumnos de escuelas privadas que han pasado a escuelas públicas. Según datos recientes, se trata de más de 100.000 alumnos. Explíquenos, por favor, qué evoluciones paralelas han tenido las escuelas privadas de sus diversos tipos, no todas son iguales naturalmente, y las escuelas públicas. Fernando, mira, aquí, como yo siempre, en el tema de las desigualdades, además de, por supuesto, los recursos económicos, también están las ubicaciones geográficas, ¿no? También hay mucha diferencia entre las escuelas públicas, inclusive, o escuelas nacionales que están en las zonas rurales y las zonas urbanas. Entonces, hay en desigualdades dos escenarios grandes que trabajar. Y creo que como país la deuda más grande que tenemos con la educación es justamente por esas diferencias geográficas, bueno, donde se suman las geográficas y las económicas que son las zonas rurales. Entonces, ahí está el gran reto, en las zonas rurales, que hoy creo que sí, si empezamos a medir, ¿no? Lo logrado en el año 2020, definitivamente la calidad del servicio que ha llegado a las zonas rurales es bastante menor que a las zonas donde ha habido acceso a herramientas como las que presentaba, las que facilitaba Internet.
Y lo que dice Daniel también me hace acordar, déjame, que cada año, cada inicio de año escolar es un gran reto, ¿no? Todas las gestiones en el Ministerio de Educación siempre están enfocadas en el buen inicio del año escolar. A mí me tocó la del 2017, la del niño costero, ¿no? Que junto con Daniel también trabajamos fuertemente y fue un reto inmenso, fue un reto muy grande. Y justamente por eso yo destaco y quiero destacar, Fernando, el trabajo con los docentes. Los docentes empezaron a ser fortalecidos en manejo de habilidades para poder manejar justamente las condiciones emocionales de los estudiantes, ¿no? Sobre todo en el norte del país, que es algo que yo también priorizaría hoy, ¿no? En el tema de acceso, en el tema de aprendizajes, pero en el tema también de manejo de justamente estas habilidades emocionales, estas condiciones emocionales en las que hoy se encuentran nuestros estudiantes, nuestros docentes, los padres de familia. Nosotros, y te agradezco por mencionarlo, Fernando, desde CARE Perú, tenemos un trabajo en 4 regiones, ¿no? En 115 instituciones rurales, y hemos trabajado mucho con los padres, mucho las habilidades socioemocionales que deben de manejar ellos y con sus hijos, e implementamos el agente comunal, ¿no? Este agente, la verdad que ha sido clave para nosotros en la comunicación de la escuela, de los directores, de los profesores, de los estudiantes y de los padres para poder articular estos aprendizajes. De acuerdo. Tenemos que ir a una pausa, pero tomo nota que hay un tema mayor ahí, que es de lo que usted llama agentes comunales y el rol de los padres de familia en general. Pero vamos a comenzar después de la pausa con el señor Alfaro, quien introdujo 2 conceptos que me parecen decisivos, el de acceso y el de aprendizaje, y sugirió que había que perfeccionar estos 2 temas. Nos dirá qué cosas se ha hecho imperfectamente en ambos campos y qué medidas deben tomarse este año 21 para mejorar el acceso y el aprendizaje de nuestros niños. Tenemos que ir primero a una breve pausa y retomamos nuestro diálogo con los exministros de Educación, Marilú Martens y Daniel Alfaro. Renueva tu hogar con Casa Grande. Salas, comedores, dormitorios en nuevos colores y diseños exclusivos desde 999 soles. Y llévate nuestra super oferta. Consejo Vital. Doctor Huerta, si ya tuve COVID-19, ¿existe algún riesgo de reinfección? Sí, la reinfección, definida como una segunda infección y que ocurre por lo menos 90 días después de la primera, es un hecho científicamente demostrado, incluyendo al Perú. Debido a que la comparación de las secuencias genéticas del primer y segundo virus que causan enfermedad es muy difícil de ser demostrada, no se sabe exactamente cuán frecuentes son las reinfecciones. La recomendación práctica es que una persona que ya pasó la enfermedad debe seguirse cuidando como si no la hubiera tenido. Este es un consejo vital de RPP. Este año ha sido absolutamente atípico en temas económicos. En todo el mundo, una contracción económica muy severa. La economía afecta a todos los peruanos, ya sea de manera directa o indirecta, y por eso es importante entenderlo. Oye, es mi plata, yo he aportado, yo quiero que me devuelvan, no tengo trabajo, necesito el dinero. Soy Omar Mariluz y en Economía para Todos te explicamos de forma clara y directa cómo la economía impacta en nuestras vidas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, Economía para Todos, solo por RPP, La Voz del Perú. Estamos conversando con 2 exministros de Educación, Marilú Martens y Daniel Alfaro, y había quedado planteada la pregunta de en qué se debe mejorar el acceso y el aprendizaje, habida cuenta de las lecciones que hemos tenido el año pasado. Señor Alfaro. Sí, en cuanto a acceso, los retos son bastante grandes, ¿no? Por un lado, está el poder revertir la situación de todos los excluidos el año pasado a causa de la pandemia. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son?
La última cifra que teníamos era de 300.000, con mucha incidencia en secundaria. Sin embargo, eso no se va a poder saber con total claridad hasta no ver la matrícula de este año. Ahí se puede comparar un año con otro. En ese sentido, es importante dos cosas. Uno, reforzar la matrícula de la escuela pública, porque lo que va a suceder es que muchas personas de la escuela privada ya no van a tener los recursos económicos para continuar en los estudios, entonces va a haber una migración hacia la escuela pública. Entonces tenemos que adecuar los espacios y las modalidades para poder dar o asegurar ese derecho educativo. Y lo segundo es mejorar los procesos de aprendizaje, de matrícula, que son, digamos, los retos de todo año escolar, como comentaba también Marilu. En este caso, saludo que, por ejemplo, se haya continuado las matrículas virtuales, ¿no? Es un proyecto que se inició ya hace unos años en el Minedu para evitar estas largas colas que veíamos todos los marzos con papás incluso acampando fuera del colegio para conseguir un cupo para sus hijos, ¿no? Entonces eso ya está mejorando, se está ampliándose, no al nivel que debería, no son creo que 180 escuelas dentro de Lima Metropolitana las que tienen más matrícula, pero creo que todavía podría crecer a más. Y eso podría mejorar este principio de año para poder captar la mayor cantidad de alumnos, y eso es en cuanto a acceso. En cuanto a aprendizajes... El acceso significa que vamos a tratar de recuperar el caso de los que han querido desertar, que han abandonado por las dificultades que enfrentaban, por cierto, tanto educativas como sociales y económicas, han desertado un porcentaje importante. ¿Usted piensa que se podrá hacer un esfuerzo para que vuelvan y puedan completar su formación escolar? Sí, una aclaración de semántica. Es mejor hablar sobre exclusión que deserción en la medida de que no ha sido voluntaria la decisión de las personas de salir del sistema. Han estado impedidos de continuar por variables económicas y de salubridad. Entonces, si esas variables disminuyen, como estamos viendo ahora que en incertidumbre esas variables, ¿no?, en este principio de año, pero si esas disminuyen, entonces se debería dar el retorno y deberíamos hacer todo el esfuerzo como para poder volver a conectarlos con el sistema educativo. Ahora, definitivamente van a haber personas que ya han salido del sistema y va a ser muy difícil traerlas de vuelta por una serie de fenómenos que han tenido que experimentar durante 2020. Y ahí la gestión escolar es vital. El liderazgo de los directores de colegio, de los docentes, de poder integrarse con su comunidad para poder encontrar todos los mecanismos a su disposición para poder lograr ese retorno, es la clave. Este es un trabajo de territorio. En ese sentido, y conectando también con el segundo punto que menciona sobre los aprendizajes, es bien importante reforzar esas competencias. Como decía Marilu, el docente, y esto es una evidencia internacional, ¿no?, el docente es el factor decisivo de los aprendizajes. Debemos entonces acompañar al docente para revertir la situación de los aprendizajes, ¿no? No solo con la repartición de estas tablets, que como ya anunció, hacia marzo terminarían de repartirse, sino también con la competencia digital, es decir, con la capacidad que ellos puedan tener de activar estos aprendizajes a través de estos nuevos medios. Y por supuesto, mejorando el entorno de operación. Eso va desde hacer un esfuerzo por poner a los docentes dentro de los vacunados en primera línea, ¿no?, hasta mejorar todas las condiciones de salubridad de la escuela para darle la seguridad de un retorno cuando se pueda. Eso significa que los directores que ya han recibido más de 500 millones de soles para poder comenzar con los mantenimientos escolares puedan hacer un gasto efectivo de ese dinero, no solo para darle seguridad a los docentes, sino también a los padres de familia. De acuerdo. Este mes... Sí, muchas gracias, y una vez más muchas gracias por la delicadeza con la que ha hecho esa precisión semántica de diferenciar la exclusión de la deserción. Señora Martens, le atribuyen haber subrayado la importancia de los docentes, pero usted lo hizo también de los padres de familia, y las relaciones no siempre son fáciles entre los padres de familia y sus apafas, etcétera, con los docentes. Y se ha referido usted a algunas experiencias rurales. Yo sé que CARE, en donde usted trabaja ahora, se ocupa mucho del mundo rural, pero explíquenos, por favor, el papel que usted piensa que debe ser asumido por los docentes en la comunidad, nos ha subrayado Daniel Alfaro, y el de los padres de familia. A ver, bueno, el docente es la clave, Fernando, es la clave para mejorar, para implementar la calidad de la educación. El docente es la clave para implementar estrategias como estas, digamos, en un marco de emergencia, y es a quien tenemos que fortalecer realmente para que todas estas iniciativas lleguen.
nosotros tenemos un universo de docentes, ¿no?, a los que realmente, si empezamos a evaluar, lamentablemente no vamos a encontrar que todos cuentan con las competencias digitales que requieren. Es un porcentaje muy bajo el que tiene estas competencias digitales. Entonces, el 2020, justamente me decías, ¿qué cosa no se hizo en el 2020 que se tuvo que hacer? Yo creo que esa es una de las cosas que debimos de ponerle mucho más fuerza, más fortalecimiento a las estrategias que el docente pueda manejar en el marco de la educación remota, educación a distancia, educación virtual, como querramos ponerlo, ¿no?, en el marco de lo que nos presenta hoy la pandemia. Entonces, sí se necesita muchísimo ese trabajo de docente, y no solo en el manejo de estrategias para enseñar matemáticas o comprensión lectora, sino justamente para poder desarrollar esas habilidades sociales, habilidades emocionales de los estudiantes, y hoy también de este otro actor que cobra una importancia muy grande en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, que son los padres de familia. Los padres de familia tenían a la escuela como un espacio efectivamente donde sus hijos iban, aprendían, como te digo, competencias como matemática, lectura, pero también aprendían socialmente, aprendían con sus docentes, con sus pares, y ellos, muchos también tenían, digamos, actividades económicas que realizaban. O sea, también la escuela es un espacio importante que hoy se traslada a la casa, y hoy los padres toman definitivamente roles que no tenían, que no cumplían en el aspecto de los aprendizajes y el desarrollo socioemocional, digamos, que se hacía en la escuela. Entonces, sí se necesita que el docente también, o a través de los directores de escuela, que son, digamos, los directores de orquesta en una escuela, puedan acompañar a los padres en esa difícil tarea que enfrentan hoy, ¿no? Porque no solamente estamos viendo el tema de la crisis de salud, la crisis económica, sino también estas crisis emocionales que tenemos que tratar desde todos los frentes. Y una convivencia forzada en las familias, ¿no? Una convivencia forzada en familias, sobre todo aquellos que cuentan con un espacio reducido para muchos hijos. Hay una dificultad que es emocional, que es humana, que es intensa. Así es, Fernando. Y los docentes también son padres de familia, entonces se han convertido también sus espacios, ¿no? Sus casas también se han convertido en escuela para sus estudiantes, en escuela para sus hijos. En fin, yo sí hago ahí un llamado especial para el fortalecimiento, el acompañamiento, que los docentes cuenten no solamente con las estrategias, sino con los equipos necesarios para poder brindar un servicio que además llegue a todos, sea de la mejor calidad posible. De acuerdo. Permítame usar los pocos minutos que nos quedan para hablar de otro aspecto, por rugoso que sea, porque hasta el momento hemos hablado sobre ideales, sobre concepciones y sobre estrategias. Pero ustedes saben mejor que nadie que el Ministerio se apoya en dos pilares: la gestión pedagógica por una parte y la infraestructura por otra. Y hace pocos días el actual ministro, sucesor de ustedes ambos, nos ha dicho que más del 40% de las escuelas del Perú tienen una infraestructura que debe ser renovada en su integridad. Y esto es tanto más grave que eso significa que hay un porcentaje muy elevado de escuelas que no disponen de agua potable. Estamos insistiendo en que hay que lavarse las manos en todas las reglas sanitarias, y no hay agua potable ni en las escuelas. ¿Cómo se ha desaprovechado el tiempo? No hemos mejorado. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Y cómo podemos, si por ventura, y si Dios quiere, superamos esta pandemia en el curso de las semanas y meses que vienen, puesto que las actuales reglas se han decidido hasta el 15 de abril, es decir, por un mes escolar, si pudiéramos retomar progresivamente las clases presenciales, por lo menos en los distritos en donde hay menos incidencia del contagio, ¿cómo hacer para paliar esta dificultad enorme que plantea la mala calidad de las infraestructuras? Señor Alfaro. Sí, definitivamente la infraestructura es una gran preocupación del sector, es una de las brechas más grandes que tenemos en el país y que absorbe una mayor cantidad de recursos. Por eso tiene que ser muy estratégico el cierre de esa brecha. Y ahí quiero dividirte
los esfuerzos en dos partes, ¿no? Uno es el mantenimiento que se puedan dar de las escuelas para poder mejorar su condición frente a lo que significaría el 2021. Este mantenimiento, como ya les comenté, ha sido transferido por parte del Ministerio a los directores de colegio para que hagan algunos arreglos y compren los kits de salud correspondientes. El otro gran esfuerzo es el esfuerzo de infraestructura que, como bien mencionas, 40% tiene riesgos de colapso y un 30% más de colapso parcial, ¿no? Más de la mitad de instituciones educativas no cuentan con todos los servicios de salud sumados al Internet. Entonces, ahí sí hay una gran brecha que no se va a reducir sustancialmente en los próximos años, sino en las próximas décadas. Y para eso tenemos que comenzar a trabajar ahorita. ¿Qué significa eso? Primero, madurez política. ¿Por qué? Porque estos colegios que mencionas que tienen riesgo de colapso tienen que ser los primeros en la fila para recibir los recursos para poder arreglar sus condiciones de infraestructura. Y para eso necesitamos que se alineen el legislativo, el ejecutivo, y podamos trazar una prioridad de colegios que permita atender ese mayor riesgo, ¿no? Y lo segundo es lograr hacer colegios mejor elaborados, ¿no? A esto le llamamos los colegios sistemáticos o las escuelas del Bicentenario. Estos son diseños de escuelas que ya están adaptadas para costa lluviosa, costa, sierra, helada, selva, y que permiten mejorar la vida útil de colegio y contar con todos los espacios, por ejemplo, sala de profesores, ¿no? Que no existen mucho en nuestras infraestructuras educativas, ¿no? Con todos los espacios para dar un buen servicio de calidad, ¿no? Entonces también es importante que el diseño mismo de los colegios comience a cambiar para que la inversión esté en los tiempos que se está planteando y bajo las condiciones que se espera. Esos son los grandes retos de la infraestructura educativa que van a tener que plantearse hacia largo plazo, pero que ahora, que justo estamos en una campaña electoral, es importante escuchar a los candidatos decir que se van a comprometer con esa madurez política necesaria. Señora Martens, palabras finales que deseamos que puedan dar aliento a los padres de familia y a los alumnos que se aprestan a encarar un año escolar que tendrá todavía dificultades vinculadas a la pandemia. Fernando, y quisiera poner un poquito de números a lo que nos cuenta Daniel, ¿no? Nosotros tenemos un plan, el Perú cuenta con un plan de infraestructura escolar y tenemos una brecha de más de 100.000 millones, ¿no? Cerca de 104.000 millones de soles, ¿no? Y la inversión anual que tenemos en el sector para infraestructura es de alrededor de 2.500 millones. Entonces, para que te des cuenta que no solamente no vamos a cerrar la brecha, sino que esto va a seguir creciendo. Con ese gasto tenemos para 40 años. Sin embargo, tú me has dicho que cierre con palabras positivas, y eso me gusta mucho. Déjame cerrar con palabras positivas. Tenemos que capitalizar los aprendizajes de este año. Sabemos que hoy la educación a distancia, la educación remota, la educación virtual nos presenta la oportunidad de llegar a más estudiantes con acceso sin la necesidad de tener esos espacios físicos que a veces inclusive no son tampoco utilizados. Tenemos a veces escuelas que están subutilizadas, ¿no? La matrícula baja, las personas se movilizan y digamos que la infraestructura queda. Entonces, yo sí creo que hay muchas cosas que sistematizar de este año que nos ha tocado vivir duro, pero que hemos hecho cosas buenas. Y esa es una. Empecemos a fortalecer, además, por supuesto, sí, de tener escuelas que cuenten con las condiciones, con baños, ¿no? No tienen baños las escuelas. Mucha de la deserción de las niñas, de las adolescentes, es porque no hay baños. Las niñas están en su etapa de periodo y no pueden ir a las escuelas porque no cuentan con esas condiciones mínimas. Entonces, fortalezcamos, digamos, esta propuesta que ha salido a raíz de la pandemia, que es la educación a distancia. Y ya además, para cerrar, quisiera que en este marco de flexibilidad que propone el Ministerio de Educación de iniciar las clases remotas el primer mes, que lo saludo, que me parece pertinente y responsable, ¿no? Que decir, el primer mes va a ser remoto, porque estamos en un contexto de rebrote, de nueva ola, bueno, como le quieran decir, pero de emergencia, y que cuando las escuelas abran, cuenten con las medidas de bioseguridad mínimas, que son asegurar que haya limpieza de esas superficies que son muy utilizadas, asegurar que hayan estaciones de lavados de manos,
asegurar que el distanciamiento entre estudiante y estudiante es por lo menos de 1,5 metros, asegurar que el aforo se reduce. Los profesores tienen que rotar de clases, tienen que hacer clases que tengan ventilación y, de ser posible, que usen los espacios abiertos. Los espacios abiertos son muy ricos para el aprendizaje y es una recomendación que le doy a los docentes y las he dado. Cuando he sido docente, cuando he sido directora de colegio, las he dado. Usen los espacios abiertos para que los estudiantes puedan realmente aplicar muchas de las cosas que nosotros enseñamos, ¿no? Y, por supuesto, hoy en espacios mucho más seguros. Muchas gracias por sus palabras. Nos ofreció números, nos ha dado mucho más que números también, pero no solo eso, muchas gracias. Y además ha hablado usted bajo la autoridad, me parece que de un joven campesino montado sobre un caballo en los Andes peruanos bajo un cielo celeste, de manera que eso nos estimula también y nos hace pensar en la riqueza y la diversidad de nuestro país, que merece que sus autoridades hagan todos los esfuerzos para que suplamos las carencias de este año escolar y el aprendizaje se haga una realidad para evitar que se acentúe la desigualdad en nuestro país. Muchas gracias, señores exministros, y otra vez, gracias por lo que han hecho ustedes por la educación de nuestro país y siguen haciéndolo. Muy buenos días. Son las 9:35, nos hemos pasado con el perdón de la producción. Retomamos Enfoque de los Sábados, esta vez para hablar de comunicación y política en el gobierno y otros actores de nuestro país.